Buenos días con todos los presentes. En esta clase vamos a avanzar con el tema de superficies cuádricas. La clase pasada hicimos este ejercicio de aquí y hoy día nos toca ver superficies cuádricas. Vamos viendo. Dice, las superficies cuádricas o simplemente cuádricas con eje central paralelo a los ejes coordenados tienen por ecuación ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más ey más fz más g igual a 0. Si la llevamos a la forma canónica completando cuadrados, tendremos los siguientes lugares geométricos. Primero, la esfera. La ecuación canónica de la esfera es de la siguiente forma. Con radio mayor que 0, donde su centro es h, k, l y su radio es r. A ver, quiero hacer la siguiente observación. Esta ecuación que está aquí es la ecuación de una esfera, pero si ustedes solo analizan esta forma, o sea, imaginemos que z no existe, las variables en z de la ecuación que está aquí, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a r. Si no existieran las variables en z, esto sería la ecuación de una circunferencia. Y eso es lo que muestro aquí. Entonces, de la ecuación de una circunferencia en su forma canónica, yo puedo llegar a la forma de la ecuación de acá, que es la cuádrica. Y eso es lo que voy a hacer para que no queden suspendidos en el aire a preguntarse cómo se llega de esta ecuación a la ecuación canónica. Eso ya lo han de haber visto en matemáticas del prepolitécnico o en el pre. Pero ustedes lo han visto solamente para la circunferencia. Lo que se hace es lo siguiente. Teniendo la ecuación de la circunferencia que está así, primero resolvemos el cuadrado. Sería el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y ahora el segundo binomio sería el primer término al cuadrado más o menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y el radio lo pasamos a restar. Y lo igualamos a 0. Luego de eso nosotros lo siguiente que hacemos es tomar el x y el y. Lo demás lo copiamos. Luego de eso nosotros reemplazamos, en este caso, lo siguiente, ¿verdad? Este x cuadrado más y cuadrado le dejamos igual, aquí vamos a poner menos 2h por x más h cuadrado menos 2k por y más k cuadrado y menos r al cuadrado igual a 0. Lo que pasa aquí es que menos 2h lo reemplazan por una variable d. Entonces ponemos más d por x más h al cuadrado. Y este menos 2k lo reemplazan por una variable e. Y luego, esta variable que está aquí como h al cuadrado, k al cuadrado y r al cuadrado, se las agrupa. Y se las reemplaza en este caso por la variable g. Y si se dan cuenta que es la misma ecuación de arriba, solo que no tiene las variables en z. Entonces, si lo hubiese querido hacer en z, hacía lo mismo, solo que aquí ya consideraba su componente en z, que es z menos, si no me equivoco, z menos l al cuadrado es igual a r al cuadrado. Ya no es la circunferencia, sino que ahora es la esfera. Y se hace lo mismo. Primero lo hice con la circunferencia para que ustedes se acordaran, porque eso lo vieron en el pre.
Muchos tal vez lo vieron en matemáticas del colegio. Entonces, para los que no se acuerden, para hacerlo de la esfera es lo mismo. Primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado más primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado más primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado, y le restamos el radio y es igual a 0. Este radio que está aquí pasamos al otro lado a restar. Aquí agrupo x cuadrado más y al cuadrado y más z al cuadrado, que corresponde a este y a este. Luego copio menos 2hx, este de aquí, menos 2ky y menos 2lz, y ya luego agrupa el h al cuadrado, el k cuadrado, el l cuadrado y menos el radio al cuadrado, y eso es igual a 0. Luego aquí nosotros este menos 2h lo vamos a cambiar por la variable t más dx, este menos 2k por la variable e más ey, y este menos 2l por la variable f más fz. Son las variables que están aquí, d, e y f. Y luego todo lo que está aquí lo cambiamos por la variable g más g, y eso es igual a 0. Y es la misma ecuación que está arriba, solo que por convención le ponen un coeficiente a y un coeficiente b a estos dos que están aquí. Y así es la misma ecuación que está arriba. Y eso, entonces eso no es necesario que lo sepan porque no les van a pedir hacer esa demostración. Pero esa es la demostración de cómo se llega de una ecuación a la otra. Es más fácil, como ustedes ven, llegar de la ecuación canónica a la cuádrica porque se hacen ciertas sustituciones. En cambio, si quieren llegar de la cuádrica a la canónica, es más complicado porque tienen que completar cuadrados y hacer ciertas asunciones, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí continuamos con lo que dice acá. Esfera. Esta ecuación es la que acabamos de ver, solo que la que acabamos de mostrar ahorita, donde dice que su centro es HKL y su radio es R. Y de entrada ya nos da un ejemplo. Y vamos a analizarlo. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí tenemos la ecuación de una esfera. Dense cuenta de lo siguiente: si yo solo tuviera x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, y todo lo que vendría a ser z lo hago 0, y eso lo igualo de caso a 9, yo lo que tendría es un círculo. Un círculo que se encuentra centrado en 3, 1, 2, 3 para x y 2 para y. Tendría que ser su centro. Y tiene un radio de 3, porque siempre el radio es la raíz de este valor. Entonces el radio es de 3. Entonces vendría a ser algo así. Un círculo más o menos así. ¿Ya? Entonces si fuera el círculo en solo 2 dimensiones. Pero como aquí se incluye la tercera dimensión, que es la variable z, entonces ¿cómo sería? Primero hago mi plano.
X, Y y Z. Luego veo el origen, el punto de origen siempre va a ser, en este caso, 3 para X, 2 para Y. Como en este caso sí tiene Z, su coordenada Z es más Z menos 1 elevado al cuadrado igual a 9. Sería 1. Este 1 que está aquí, 1. Entonces empezamos colocando el punto del centro. 3 para X, 1, 2, 3. 2 para Y, 1, 2. Y subes una unidad en Z. Por aquí está. Ese es el centro. Y tiene un radio de 3 unidades. Entonces, lo que yo hago es, a partir de este punto, me extiendo 3 unidades. Y esa es la esfera. Obviamente la tratamos de hacer bien. Se entiende que es un sólido de 3 dimensiones, ¿no? No traten de visualizarlo o compararlo con el gráfico de la solución, solo que en este gráfico se ve como que está en el plano ZY, vista desde arriba, tomando el plano X de la parte superior. Ya eso ya depende cómo nos ubiquemos. Dice, aquí nos da una observación de desafío que dice, analice el lugar geométrico si r al cuadrado es menor que 0 y si r al cuadrado es igual a 0. Si r al cuadrado fuese igual a 0, o sea, si este valor de 9 fuese 0, porque cuando dice r al cuadrado se refiere al radio, entonces esto solamente fuera un punto, solo un punto. Porque si el radio es 0, lo que yo tendría solamente es el punto de donde se encuentra el centro. Si r es igual a 0, solamente es un punto. Si r cuadrado es igual a 0. Ahora, si r cuadrado es menor que 0, analicen aquí. Si yo tengo x menos 3 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, más z menos 1 al cuadrado, y eso me dice que puede ser, que tiene que ser un valor menor que 0. Primero, un valor menor que 0 es una cantidad negativa. Y aquí, si yo tengo x menos 3, sea lo que sea que me salga en x menos 3, por el hecho de estar elevado al cuadrado, será algo positivo. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Por qué? Porque están elevados al cuadrado. Si yo sumo valores positivos, me va a dar un valor positivo. Entonces, es lógico que un valor positivo me dé un valor menor que 0, o sea, un valor positivo me dé un valor negativo. No es lógico. Entonces, el análisis que te piden aquí es este. Entonces, para r cuadrado menor que 0 no es posible. No hay un lugar geométrico porque porque nos enfrentamos a una contradicción. Ya, siguiente, elipsoide. La ecuación canónica de un elipsoide es de la forma: x menos h al cuadrado sobre el cuadrado más y menos k al cuadrado sobre el cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 1. Entonces su centro es h, k y l. Veamos cuál es la figura de un elipsoide. Si ven que es como una elipse pero en 3 dimensiones. Ya, aquí hay que ser muy observador. ¿Por qué? Porque tienen que ustedes tener la capacidad de poder diferenciar entre una figura geométrica o un lugar geométrico y otro lugar geométrico. En el caso de la esfera es fácil porque la forma de la esfera se parece mucho al de la circunferencia que ya conocemos. En el caso del elipsoide, lo que lo caracteriza es que, si se dan cuenta, todo está sumándose. Se suma y nos da un valor de este lado, que por lo general es un valor positivo. Y tiene sentido. Si tú estás sumando todo y eso que estás sumando son valores que están elevados al cuadrado, siempre son valores positivos, tiene que estar igualado a una cantidad positiva. Entonces, así es como se identifica un elipsoide. Ahora, ¿cómo se lo grafica?
Se grafica de la siguiente manera. Aquí tenemos la ecuación, representa un elipsoide con centro en el origen. Ya en este caso, ¿por qué es con centro en el origen? Porque si ustedes ven en la ecuación original, la ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado. Entonces, su centro es h, k, l. Entonces, como en el ejemplo, es como que nosotros tengamos x menos 0 al cuadrado sobre 4 más y menos 0 al cuadrado sobre 9 más z menos 0 al cuadrado sobre 1 igual a 1. Entonces aquí el centro es 0,0,0, porque todos los valores en los que se restan a las variables x, y z son 0. Por eso tenemos nuestro centro en 0. Dense cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasaría si nuestra ecuación del elipsoide no tuviese coordenada en z? Esto lo digo para que puedan reflexionar. Grafiquemos. Si no tuviese coordenada en z, esto vendría a ser un elipse. Un elipse que se extiende, que está en el origen, con su punto de 0,0, significa que está aquí en el origen, pero que en x se extiende 2 unidades, 1, 2, menos 1, menos 2, y en y se extiende 3 unidades. Ojo que la cantidad que se extiende es el radio de este valor. El radio de 4 es 2 y el radio de 9 es 3. Siempre por fórmula es así. Y aquí se genera un elipse. Tiene con forma ovalada, ¿sí? Entonces, cuando ya existe la coordenada en z, ese elipse se convierte en un elipsoide de 3 dimensiones, que es lo que tenemos acá. ¿Y cómo se lo grafica? De forma parecida. Saco la raíz de 4, que es 2, entonces extiendo 2 unidades en x. Saco la raíz de 9, que es 3, me extiendo 3 unidades en y. Saco la raíz de 1, que es 1, me extiendo 1 unidad en z. Y eso está igualado a 1. Por lo general, la ecuación del elipsoide siempre está igualada a 1. Otra forma de nosotros poder estar seguros de cuáles son sus puntos de corte es la siguiente. Copian la ecuación. Por ejemplo, si yo quiero estar seguro cuál es el punto de corte en x, entonces hago 0 la ecuación en y y en z y despejo x. La raíz de x y la raíz de 4, x igual a la raíz de 4, que es 2. Entonces cortan x en 2 unidades. Hago lo mismo con y. Y hago lo mismo con z. Y así sé sus puntos de corte. Con y obviamente me va a dar 3 y con z me va a dar 1. Entonces ahí tengo la forma de la ecuación del elipsoide. Ahora, hiperboloide de una hoja. Vean la gráfica. Esta es la gráfica del hiperboloide de una hoja, si es que no la habían visto antes. Ahora vamos a ver la teoría. Ya, ¿qué nos dice la teoría? Dice: un hiperboloide de una hoja con eje de simetría paralelo al eje z tiene por ecuación. Y tenemos una ecuación del hiperboloide de una hoja. Primero, dense cuenta de cuáles son las características que hacen que la diferencian con respecto de las otras gráficas que ya vimos. Es este signo menos que está aquí. Si se dan cuenta, la variable en x se suma, la variable en y se suma, pero aquí hay un signo menos para la variable en z. Y se iguala a 1. En este caso, dice: si h es igual a 0, si k es igual a 0 y si l es igual a 0, se tendría esta ecuación. Si z es igual a 0, se genera un elipse que tiene esta ecuación. Y todas sus secciones transversales paralelas al plano XY serían elipses. Si y es igual a 0, se genera esta otra forma que genera una hipérbola. Ya vamos a revisar qué es una hipérbola, cuál es la gráfica de una hipérbola. Esta de aquí es la gráfica de una hipérbola. Como pueden ver, son como dos parábolas que se
que están una enfrente de la otra. Estas son dos hipérbolas. Entonces, si analizamos lo que dice la teoría, el libro, si y es igual a 0 se generan hipérbolas. Si vemos la gráfica, si se hace y igual a 0, efectivamente tendríamos hipérbolas que se generan por esta curvatura y por la curvatura de acá. O sea, porque el gráfico se aplasta, porque y se hace 0, solo tendríamos gráfico en el plano ZX. Se generaría una hipérbola por esta curva y por la curvatura de acá. Porque ustedes acaban de ver ahora cómo es la gráfica de una hipérbola. Son estas dos curvas. Dice, y todas sus secciones transversales paralelas al plano ZX serán hipérbolas. ¿Por qué? Y todas sus secciones transversales paralelas al plano ZX. Sí, efectivamente. Porque todas las curvaturas que se generarían serían hipérbolas, porque así como ustedes si cortan esta gráfica transversalmente, obtendrían elipses. Si las cortan transversalmente considerando el plano ZY, se obtendrían hipérbolas. Concéntrense en las líneas segmentadas. Aquí hay líneas segmentadas del corte transversal paralelos al plano XY, forman elipses, y líneas segmentadas que representan los cortes paralelos al plano XZ forman hipérbolas. Y por último, si x igual a 0, se genera esta ecuación, que también son hipérbolas, y todas sus secciones transversales paralelas al plano ZY también son hipérbolas. Si x es igual a 0, o sea, si eliminas el espesor en x, también te van a dar hipérbolas que están proyectadas en el plano ZY. Ya, lo más importante es que tengas claro cuál es la gráfica y cuál es la forma de la ecuación. Si te das cuenta, va a haber un menos con respecto a la variable z y va a estar igualado a 1. Ese es el detalle de la hiperboloide de una hoja. O sea, si en vez del menos fuera un más, eso ya sería un elipsoide. Pero como tiene un menos, es una hipérbola. Un hiperboloide de una hoja. Pregunta, ¿cómo serían las gráficas de? A ver, si tú tienes esto de acá y esto de acá, también son hiperboloides. Solo que las hiperboloides vendría a estar orientada de otra forma. La que está aquí es una hiperboloide que es paralela, bueno, que estaría paralela al eje Z, o podríamos decir que su recta directriz o generatriz está respecto a Z. ¿Cómo ustedes grafican la hiperboloide? De esta forma. Ustedes hagan Z0. Al hacer Z0 les queda la ecuación de una elipse. Esa elipse la grafican y es esta elipse que está aquí. Entonces, una vez que grafican la elipse, ya trazan la hipérbola que vendría a ser estas curvas acá. O sea, la elipse que ustedes grafican cuando z igual 0 es la elipse que está aquí adentro, en el centro, en z igual 0. Ese es el detalle para poder graficar las hiperboloides. El detalle está en esto. Si ustedes hacen z0, les quedaría x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, lo cual es una elipse de que en x corta en a y en y corta en b. Entonces forma una elipse. Pero si esta elipse tú la ves desde arriba, vendría a ser esta elipse que está aquí. Entonces tú primero graficas la elipse y ya como tú sabes que tiene un valor también en z, la extiendes haciendo estas curvaturas. Esta curva y esta curva. Y ahí está tu gráfica. Entonces ahora la pregunta que hace acá el folleto es, ¿cómo serían las gráficas de? Y te da dos ejercicios. Dos ecuaciones, que son esta y la de acá. Entonces para responder a la pregunta,
de cómo serían esas gráficas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso hago y igual a 0. Al hacer y igual a 0 tendría la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Entonces yo tendría que hacer el plano zx. O sea, aquí en vez de x de y pongo z. En x corta en a y en z corta en c. Tengo una elipse. Entonces una vez que tengo eso claro, que mi elipse va a estar en el plano zx, yo hago el eje tridimensional. Hago el eje tridimensional y empiezo. En el eje tridimensional grafico el elipse zx. Entonces el elipse debería estar, como tuviste, en x corta en a y en z corta en c. Y aquí formo el elipse. Entonces una vez que tengo el elipse, lo siguiente que hago es extender lo que vendría a ser las curvas de las parábolas. Y acá otro elipse y acá otro elipse. Entonces esa vendría a ser la gráfica del hiperboloide de una hoja para la primera ecuación. Y así mismo procedo para la segunda. En la segunda ecuación, si hago x igual 0, yo tendría z cuadrado sobre c al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Quiere decir que en z corta en c, yo tendría que hacer un plano zy. En z corta en c o yz, creo que, ¿cómo sería mejor? Z, si hago el plano z, debería ser yz. En z corta en c y en y corta en b. Claro que obviamente estoy tomando valores representativos porque no en un ejercicio real, porque en un ejercicio real ustedes tienen que ver qué valores les están dando para hacer los cortes reales, ¿no? Entonces luego tendría que graficar otra vez mi plano y representar en el plano YZ, que vendría a ser este que está aquí, los cortes en Y corta en B y en Z corta en C. Y ahí grafico mi elipse. Y este elipse se extiende. Se apertura acá, se apertura acá. Y esa vendría a ser, más o menos vendría a ser la gráfica de mi hiperboloide de una hoja para esta otra ecuación. Ya. Siguiente ejercicio dice, el siguiente tema es hiperboloide de 2 hojas. Ya se lo dejamos para la siguiente clase porque está más. Porque ya vamos casi media hora, ¿no? No quiero que se extienda más. Bueno, y como siempre digo, esfuérzate mucho, estudia mucho y sigue adelante. Nunca te rindas, sé una buena persona. Sé misericordioso con los animales, con los animalitos. Bueno, y bueno, si están tus posibilidades de hacerlo, puedes hacer una colaboración con el canal a través de PayPal a este correo o dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace que voy a dejar en la descripción del video. Nos vemos.
Hasta luego.